Muy buenas noches a todos. Asker Makipan Takenitaki. El día de hoy vamos a iniciar con un ciclo de webinars en el cual básicamente vamos a comprender qué significa o qué significado cultural y personal tiene el idioma aymara para el aymara, ¿ya? En este ciclo de webinars vamos a invitar a personajes principalmente aymaras que promueven el idioma aymara, que practican el idioma aymara, ya sean lingüistas o no, vamos a invitar. Vamos a hacer esta actividad, este webinar, todos los días jueves en este horario, ¿ya? Vamos a transmitir en vivo a través de YouTube, a través de TikTok y otras plataformas también, ¿listo? Esto es un poco para podernos conocer, para poder conocer, ¿no? Y conocer sus experiencias, sus historias de vida en relación a lo que es el idioma aymara, las prácticas culturales que conlleva esto y también las experiencias personales, ¿no? Entonces vamos a conocer de cerca, personalmente, a nuestros invitados. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Froilán Laime Ajacopa, quien es profesional aymara, em, que nos va a acompañar, ¿no? En esta noche, que nos va a hablar básicamente a partir de lo que es el significado cultural y personal del idioma aymara para el aymara, ¿ya? Este ciclo de webinars lo hemos denominado Voces del Aymara, ¿ya? De esa forma, esa denominación tiene y vamos a tratar de abarcar a varios personajes, ¿listo? Entonces, inicialmente vamos a presentar, o creo que ya lo hemos presentado, vamos a pedir al hermano Froilán que nos haga su presentación, ¿no? Hermano Froilán, bienvenido, gracias por aceptar. Adelante, muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Kanisaki, askia Ryumakipan Tapenetaki, y retazoman como Kanisaki, con Hamdistaza, y como era que Arunt Añan Tapenetum, que tiene que un Asenexi, que tiene que hay cuatro, ya coro no casa, un Taparakchini, Tapenero, ama, Mantawi, Tapechuiman, Arunt Anu. Walikiu hilata Froilán, askerumaki pantakenitaki, aymar arunt arakiñani, taqi humanakaro, kitinakay anchita untasinipsna, taqi humanakarua arunt atapharakta, ¿ya? Hichakuch, histawina campio callantañan, ¿ya? Vamos a empezar con las preguntas que hemos preparado para esta noche, ¿ya? Hermano Froilán, su nombre completo. Bien, Nayan Sutijaja, Roilan, Laime, Ajacopa, como se llama. Yo he nacido en la comunidad Sulcatititiri del municipio de Jesús de Machaca, allá en la provincia de Ingavi, del departamento de La Paz, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de esta comunidad? Bueno, es histórico, pertenece a este cabildo tan histórico de Jesús de Machaca, ¿no? De Araxocta, de Mancasocta. Y si retrocedemos un poco más en la historia de esta comunidad de donde yo vengo, es pues milenario, ¿no? Debe tener incluso mucho más antiguo que Tiwanaku, ¿no? Las construcciones que conocemos, los monumentos que conocemos de Tiwanaku. Y hay también por Concobancani, justo ahí cerca de nuestra comunidad, y Conco y Liquiliqui, ahí hasta ahora está también la pirámide de Concobancane, ¿cierto? Y sabemos por historia también que cerca al río Desaguadero estaban los Urus, seguramente los pobladores más antiguos de estas regiones, después los Puquinas, justamente con estas construcciones de Concobancané, también con Tiwanaku, toda esa época, desde el 2000 antes de Cristo más o menos, hasta después, ¿no? Entonces, después sería la época Aymara también, ¿no? Después del Puquina, entonces ya estamos en la época actual, totalmente Aymara. Entonces, eso es un poco la comunidad Sucatititiri, de donde provenimos. Vale, qué ojilata, Froilán. Muy bien, excelente. Hermano Froilán, ¿dónde has estudiado, no? La escuela, el colegio. Nayaja, Kaisa, Guapachpa, comunidad, ¿no? Sucatititiri con Germán Bush, atao, escuela, chacamascuangas, ¿no?
Hacha tercer núcleo indigenal, como hay cuando 1937, cuando Caltatana, ¿no ve? Entonces, Najucaru que escuela Saran Caltahuayta, ¿no? Entonces, cuando Walich Amanti, Nayaja Aymara Kayatiat, estaba, era totalmente Aymara cesado, monolingüe, ¿no? Como hasta ahora es mi mamá, por ejemplo. Entonces, hemos vivido en la cordillera ahí en los primeros años, pero en términos de lengua era netamente aymara. Entonces, escuela saraño wakit kwaja, y hasta nepene con intent pejan. Kamsas que profesoras con prebásico, como satache en jaiko pachanaka, ¿no? Es la profesora de prebásico. ¿Qué estará diciendo pues en la escuela Germán Bush? Y yo no entendía nada, absolutamente nada. Hay un choque cultural, lingüístico tremendo ahí, ¿no? Que los niños ahí sufríamos porque no entendíamos, lamentablemente no entendíamos. Entonces, en términos conceptuales, diríamos, en una comunidad lingüística aymara, totalmente aymara, había como una invasión a partir del Estado, en la presencia de la escuela, el colegio, de una invasión casi extranjera, diríamos, porque eran profesores que hablaban solamente castellano, ¿no? Y entonces ese choque cultural, lingüístico era muy fuerte en esa escuelita de Hermann Busch, allá en prebásico, básico, Gilad. ¿Y el colegio dónde has cursado? Ya el colegio ya hemos llegado a la ciudad del Alto, ya de adolescente, entonces ahí en el Colegio Alto de la Alianza, aquí en el Distrito 3 de la ciudad del Alto de La Paz. Y ahí lo que podemos decir también es, hay sentido ya lo que se llamaría la colonialidad lingüística expresada en este caso de la diglosia, ¿no? O sea, hay un idioma dominante castellano que se habla en las instituciones, en la ciudad, ¿no? Y asimismo ya en las familias también poco a poco se castellanizan y los idiomas oprimidos, en este caso el aymara se queda al uso privado, ¿no? En la casa con mi mamá nomás hablamos porque mi mamá es aymara cerrado, entonces en la casa nos hablamos, eso precisamente es la diglosia, ¿no? Lengua dominante castellano, público, oficial, institucional, etcétera, en los autos, pero el aymara ya reducido al uso, digamos, privado, familiar, ¿no? O cuando vuelves, viajas a tu pueblo, estás haciendo también. Y no solamente hay la variación lingüística que los sociolingüistas estudian, ¿no? El aymara ya va cambiando algunas cosas, adoptamos palabritas en castellano, ¿no? Aymara jane, aymara, tapach aymara penejetex, ¿no? Ya es castellano, ahora como taje. Entonces, eso ya es la variación lingüística a partir de la influencia social, en este caso, del uso público del castellano. Y así también seguramente el castellano está adoptando cosas del aymara. Pero no solamente esa variación lingüística de la aymara, sino casi la total castellanización. Eso es lo que estamos viviendo actualmente, pues no nos ha podido cambiar, ¿no? Ese fenómeno sociolingüístico. Y también en el campo está pasando eso. Como decíamos hace rato, en los años 80 estábamos todavía los niños totalmente aymaras y era un choque con el castellano, pero tanto es la colonización lingüística desde la escuela, desde el colegio y otros factores que hasta en el campo ahora los niños se han castellanizado, ¿no? Ese mismo fenómeno, pero en la ciudad es mucho más fuerte, ¿no? Eso es en la etapa del colegio. Pilato. Vale, que ojilata freilan, com arjaita, untantaki, yatintaki, ¿no? Takenitaki, ¿no? Sarantas kakiñan, a ver, en cuanto a tu formación profesional, ¿cuál es tu formación profesional? ¿Dónde has estudiado? ¿Qué experiencias has tenido a partir de tu formación profesional? Sí, vale, que Pilato. Entonces, eh, yo, bueno, estaba encesado totalmente en el alto, entonces ya mantenía todavía la Aymara, hablando con mi mamá, con mi papá principalmente. Después ya he podido bajar a la ciudad, a la Hollada, a la UMSA, y ahí hemos podido entrar a sociología.
Y aunque parece que no hemos escogido así racionalmente, viendo todas las opciones de las carreras, sino cuál estaba abierto y así, digamos, hemos entrado en sociología, ¿no? Y ahí lo que podemos decir es que, no, pues ahí ya es totalmente el colonialismo lingüístico, ya no hay nada de Aymar. Los que yo me acuerdo en el curso, primer año, así, en el curso de los 30 digamos, unos cuatro éramos de provincia, así, viajaron, que pájaro que contas, ¿no? Entre nosotros, entre los cuatritos, nos hablábamos, ¿no? Aymara Palta y correcto, ¿no? Que ¿cómo estás? Pero con los otros de la ciudad ya no había caso. Yo, por ejemplo, mi experiencia era eso, tenía miedo, sí, francamente. Yo vengo de provincia y apenas he salido en el alto. Ya, yo no debo saber nada. ¿Qué voy a hablar yo con esos blancos, ¿no? Esas caritas que están ahí dominando, digamos, el curso y son habladores. Había chicos que estaban regresando de Argentina, son los que hablaban, o los de de clase media, o de la zona sur. Había muchos compañeros ahí, ¿no? Yo les tenía miedo en el primer año. Entonces, Aymara, kachet chactoy, Miami, ¿no? Si ya no hablaba, en la academia es totalmente, eso es colonialismo lingüístico, ¿no? Y allá desde el extranjero vamos a querer aprender el inglés y después de eso estamos totalmente castellanizándonos la Aymara en la academia totalmente desaparece. Y en ese sentido, yo me acuerdo, el director del colegio aquí del Alto decía en sus discursos, porque ya estaba, había también la intención desde el Estado de hacer un poco de educación bilingüe, ¿no? Entonces decía, Aymar, ya te tenía que, acá no hay igual, Universidad Sarabhat, Gamarkar Sarabhat, con no te quieres, así se debe decir. Entonces, esa actitud es peor todavía en la universidad. Ninguno de los docentes que yo me acuerdo en sociología, nadie siquiera una palabra, ni el mismo docente, el Patsi, que lo conocemos, ¿no? En sus clases de metodología, así, no podía él, no sé, pues, promover de alguna manera, que después vamos a hablar cómo se podría hacer eso pero no había eso, totalmente excluyente. Ahí ya podemos hablar complementariamente del epistemicidio, ¿no? Los conocimientos que el Aymara tiene, que el Aymara contiene, ya no, pues, totalmente desaparece. Por ejemplo, en un diplomado que he hecho después en el CEPIES, el docente empieza, vamos a hacer historia de la pedagogía, así, ¿no? Y todo empieza en Grecia. Si yo le he preguntado, pero ¿acaso no podemos hablar también de la filosofía, de la pedagogía, del aprendizaje desde la Aymara, desde Tiwanaku, desde lo que he hecho? No, dice, no, eso no existe, no hay quien ha estudiado eso, no, ¿qué cosa vamos a enseñar? Entonces, ese tipo de epistemicidio hay también, ¿no? Entonces, Aymara con Chacate que tiene como que tiene que provincias otra para que también falta si tienes, pero también en Bejane con nosotros peor, pues con que a ti tienes una cama Bejane. Wale kuma arhaita presta gilata Froilán, Sarandas Kakiñani. A ver, has escrito varios libros, sigues escribiendo, algunos creo que vienen en camino. Em, ¿Cómo te has involucrado? En qué momento tú has decidido fortalecer, escribir sobre la Aymara, sobre la epistemología Aymara? ¿En qué momento te llamó la atención para dedicarte, para escribir estos libros? Sí, actualmente, bueno, hace ya varios años estoy dedicándome más, casi todo el tiempo que pueda tener libre, ¿no? Aparte de trabajar, eso es mi interés. Quizás después podemos profundizar un poquito más, pero para mencionarlo ahora, todo lo que sería la filosofía del lenguaje, ¿no? Es que muchas veces deducimos a, como si simplemente fuera habla, ¿no? El Aymara. Entonces, kunas kamsañas kamsis kunaros hasta ahí. Entonces, la descripción del habla nomás, yo creo que no tenemos que quedarnos ahí. Así como en Europa hacen desde el alemán llegan a sus palabras primigenias, llegan después a Grecia, a sus palabras de origen, hacen etimología, ¿cierto? Eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, una etimología, digamos, estudio histórico, no solamente semántica actual, sino de qué raíces proviene un concepto, una categoría que en Aymara hay tantos. Entonces, eso es lo que me interesa un poco, pero eso ha surgido, creo, de mi experiencia de trabajar en el Estado. Entonces, tal vez un poquito podemos hablar de eso también, Román.
Sí, adelante, hermano. ¿Cuáles han sido tus ocupaciones, tus actividades que has ido desarrollando a partir de tu formación académica, hermano Froilán? Sí, pues entonces, Universidad Janeca, no hemos leído un libro en Aymara, no. Eso sí, lo único creo bueno era un prerequisito para defender tu tesis, era pues tenías que ir a pasar un idioma nativo en el CETI, ¿no? Entonces, no sé ahora cómo estará eso, pero era obligatorio, entonces yo he pasado quechua. Eso también interesante. Y como yo soy Aymara, pues aquí también recuerdo una actitud lingüística a nuestro idioma. Entonces, alguien sabe venir a hablar del ayllu, digamos, en la universidad. Pues como tan dominante es el castellano, tan dominante es la epísteme occidental en toda la academia. Entonces, cuando ya escuchas, digamos, alguien viene a hablar del ayllu en antropología andina, hay materias, ¿no? Pues los que éramos de provincia decíamos, pero eso ya nosotros ya sabemos, así más o menos, era como no valorar, digamos, ¿no? De parte de nosotros, los que veníamos, había también esa actitud que seguramente es producto de la autocolonización, no sé cómo podemos decir, respecto, o sea, el efecto de la dominación castellana, ¿no? En la academia. Pero saliendo de la universidad, bueno, no sé, nuestros comerciantes ahí en la 16 ahí sí, se puede hablar pues, entre nosotros, ¿no? En el comercio, con los caseros o entre nosotros mismos en la familia, todavía. Pero lo que me ha marcado un poco es al trabajar en la Corte Electoral Sala Provincias. Ahí jovencito, ¿no? Saliendo de la universidad y hacíamos talleres, éramos capacitadores a los notarios electorales, así en todos los procesos electorales, en contratos de 4 meses, así nomás, ¿no? Entonces, estábamos preparando cartillas para los notarios, entonces, teníamos que explicar, entonces hay algunos que veníamos de provincia también, ¿qué tal si lo traducimos, si ponemos bilingüe la cartilla, ¿no? Explicando en Aymara también. Ya, eso no se puede, si vamos a gastar texto y no se puede. Ya, por lo menos en los dibujitos. Pondremos, no, sí señoras, citadinas, porque como es a las provincias, tenemos que ir a provincias. Entonces, en las cartillas, los dibujitos que sean de así, de señoras de polleras y cholitos, así, ¿no? Y me acuerdo que nuestro coordinador era de apellido Quiste, pero su tesis ya era blanco. Entonces, nos ciñe. ¿Cómo van a poner eso? O sea, tiene que ser alguien decente, así, ¿no? Entonces, sí que me ha chocado, entonces, y dicho, y yo mismo parece que no estoy valorando, ¿no? Entonces, a mi mamá que se pollera y así, entonces, esa experiencia me ha marcado. Y mucho más todavía porque viajamos, ¿no? En la corte, hemos ido a la provincia de Muñecas, ahí están bonitas, ahí, ¿no? Hay quechuas, hay aymaras, claro, en castellano son trilingües, ¿no? Por Ayata, por Chuma, por todas esas regiones, y por este lado Timusí, Sococón, y son aymaras también. Entonces, eso también me ha marcado, son trilingües, y por qué yo no podría ser trilingüe también y hablar así. Esas experiencias de la corte, ¿no? Después hemos entrado a trabajar en el Ministerio de Culturas y ahí sí que ha sido más fuerte, ¿no? Mi hermano mayor, Teófilo Laine, es lingüista, entonces eso es otro bagaje también que desde muy jovencito que él ha entrado el primer año a la universidad me ha marcado, ¿no? Yo podía estar ahí dándole, ahí haciendo sus diccionarios de Aymara, incluso de inglés, buscando otros diccionarios, y ni siquiera luz teníamos, a puro mechero, así esos primeros años de juventud y eso también me ha ido como que acumulando un poco esta afición de buscar siempre la raíz de cada palabra, de cada categoría. Eso también me ha influido mucho mi hermano mayor, que es lingüista, y otros parientes que también han estado muy influyentes. Hablamos del tío Félix Layo Tairomani y otros y el primo también, Sotero, y así. Entonces, esa experiencia familiar, ¿sí? Eso también ha sido otra motivación grande, de fondo, ¿no? Tal vez ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Estás leyendo y no te das cuenta, pero ya tienes libros de lingüística, etcétera, entonces eso también. Pero en la experiencia laboral, en el Ministerio de Culturas, ¿no? Estaba trabajando ahí y me mandan esa vez justo es el 2015,
estaban reglamentando la ley de derechos lingüísticos, ¿ya? El decreto supremo, que número es este, el 2477, y me mandan a mí a poner una propuesta de cómo se podría reglamentar, por ejemplo, los niveles lingüísticos, ¿no? Es decir, qué va a ser lo básico, lo intermedio, etcétera. Entonces, yo pensaba, yo me imagino que y en consulta con mi hermano y otros, que eso se podría haber estandarizado de manera mucho más afinada, ¿no? Eso era uno. Otro era que como es ley, como es norma nacional, yo pensé que se podría obligar, ¿no?, a los medios de comunicación que en horarios, no solamente al amanecer, que ya tienen las radios, las televisiones, pero en los noticieros, incluso en entretenimiento, en su programación, se pueda obligar a que den en Aymara, en este caso en nuestra región, ¿no? Y así en todos los medios, ¿no? Escritos, etcétera. Y también en la universidad, era otra propuesta, o sea, en todo el proceso pedagógico se podría, digamos, implementar poco a poco en alguna medida y otras propuestas. Pero lo que eh, digamos, me ha decepcionado mucho en esas reuniones. Estábamos en UDAPE, en varias reuniones, ¿no? Y tú sabes que a UDAPE viene cualquier propuesta que venga de algún ministerio de política pública, en este caso era de política lingüística, ¿no? De planificación lingüística. Entonces, en el UDAPE todos los representantes de cada ministerio se reúnen y discuten artículo por artículo y los recortan, ¿no? Y generalmente el último que habla es del Ministerio de Economía, dice, no, no hay presupuesto, así que esta propuesta ahí nada más se queda, así siempre sucede así. Entonces, pero las propuestas que hemos llevado, nada. O sea, uno de los peleas era, tal como está en la Constitución Política del Estado, un prerequisito para ejercer función pública, o sea, de todos, de cualquier persona, es que tiene que hablar, además del castellano, un idioma originario. Entonces, eso queríamos hacer valer de manera más fuerte, ¿no? Entonces, es obligatorio, es un mandato constitucional y por tanto debería ser concursos mucho más largos, etcétera. Esa era más o menos la propuesta. Y se levanta el, el abogado, una persona mayor y seguramente el más respetado de UDAPE, y dice, la Constitución está mal, así, sí, literal, ¿no? Algún rato el Tribunal Constitucional lo va a modular. No nos pueden obligar a todos los funcionarios a aprender un idioma original. Así ha dicho. Y todos en unanimidad en la ciudad la han apoyado. Sí, así tiene que ser. Incluso la otra señora que era abogada del Ministerio de Culturas no me ha apoyado. Entonces se ha sumado al otro abogado de UDAP. La otra cosa que pasaba ahí, bien bonito, ¿no? Dice, eh, nosotros admitimos que hay personas que seguramente no han aprendido castellano y vienen de provincia, ya está bien, siempre puede pasar, dice, ¿no? Pero siempre va a haber también pues algún funcionario que aquí que se llama de limpieza, personales que son de provincia también, él los puede atender, pues. Entonces, ¿cuál es el problema de tener que obligarnos a todos, diciendo? Uch, ahí estamos en un estado plurinacional, se supone. Entonces, aquí he visto en el corazón administrativo del UDAPE, el Ministerio de Planificación, latiendo la colonialidad dentro, en el corazón del Estado plurinacional. O sea, entre indios háblense pues en su idioma, pero no a nosotros, el Estado blanco colonial, no nos jodan así. Entonces, yo he captado eso, entonces, wow, estamos en Estado plurinacional y ¿qué está pasando? Entonces, eso es la experiencia principal que mencionó. Algo más hay que hacer, porque si vamos a quedarnos solamente en diccionarios, digamos, en enseñar, digamos, la lengua, no, esto hay que potenciarlo mucho, mucho más allá. Eso ha sido un poco la experiencia que la está sumando. Wow, muy interesante, hermano Froilán. Realmente hay aspectos que tal vez nosotros, por ejemplo, yo promuevo el idioma aymara, pero hay cosas que, digamos, ignoro simplemente, ¿no? Y tal vez puedo llegar a otras conclusiones, pero tú, a partir de tu experiencia, nos estás mostrando realmente cómo es este manejo, ¿no? Tema política lingüística como tal, ¿no? Bien, ahora un poquito entrando ya
tal vez especificando algunos aspectos, por ejemplo, el tema de lo que es el significado de hablar aymara. Tú eres aymara, tu primera lengua es el aymara, ¿no? Para ti, ¿qué significa como hablante nativo del aymara promover el aymara? A partir de todas estas experiencias, ¿no? Chuimay tapint fest, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, soy Aymar y mira, y mi Aymara, mira cómo está siendo tratado en el Estado. Mira, se supone pues, que la Constitución obliga, que la ley de derechos obliga, pero no funciona. En esa edad decían, ¿cómo vamos a obligar a los medios? Son instancias privadas. Y he dicho, ¿cómo? Pero si somos Estado, ¿cómo no podemos obligar? Pero es la que no entendí. O sea, tal vez un jurista podría decir, según yo, está aquí, si somos Estado, es un poder que podría regular todo. No podría, es privado, entonces no le toco. Así. Entonces, esas cosas marcan. Para mí, ser Aymara es ser completo, ¿no? O sea, por más que yo ya haya olvidado, porque estoy consciente también con todo este proceso de castellanización en la academia y todo eso, seguramente muchas cosas, y gracias a la Pacha, mi mamá es netamente, no habla castellano, entonces, se recuerda todo, si tiene una espectacular memoria, entonces siempre le preguntan, esta palabrita había habido y ya me he olvidado yo, entonces le pregunto y kamseños mananja, unham sapret kipis comparlir y hasta con isquinta, isquinte, lo mejor y hasta cuentas que todavía hasta kamana, kam saprio, kamana, awicha, kam serio, entonces, ese sentimiento de recuperar todo lo que nuestros antepasados, los abuelas, las abuelas, de la anterior generación, los bisabuelos o mucho más antes, cómo han ido guardando en el idioma, ¿no? En cada palabra han ido guardando no solamente sus vivencias, ¿no? Porque podemos contar en leyendas, cuentos, sino en el significado, muchas cosas están guardadas. Entonces, eso a mí me impresiona. En otros países hay, pues seguramente la misma lucha han tenido en todos los contextos de colonización, ¿no? El idioma dominante aplasta, oprime y se lo fagocita al idioma oprimido. El Aymara no puede pasar eso. Somos un pueblo gigantesco, ¿no? Hemos estado en el periodo intermedio que dicen los arqueólogos, desde el norte de Argentina incluso hemos llegado a Santa Cruz. Eso yo me he sorprendido cuando he leído a la Isabel Combes y cuenta los aymaras vestidos de hojas, dice, ¿no? ¿Cómo es eso? Y para mí lo aymara aquí en altiplano, así nomás, ¿no? Entonces, no, pues Cochabamba es decir netamente aymara cuando los españoles llegan. O sea, todo lo que es ahorita pasando, entrando, ¿cómo se llama la lomita antes del Chapare? Todo eso era aymara. Pero no solamente, con el Inca habían ido hasta Samaipata, ¿no? Aymaras en Samaipata, porque los incas eran pocos gobernadores, pero la población que se ha trasladado eran aymaras, ¿no? Entonces, imagínate, en los años 1500 los aymaras ahí poblando las pampas de Grigotá, ¿no? Entonces, éramos un pueblo gigantesco y cómo puede ser que ahora nos estemos perdiendo. Entonces, un sentido de valoración histórica también, y ancestral, cultural y ahora filosófico. A ese nivel hay que recuperar, porque no vamos a decir que no teníamos filosofía, porque la academia nos desprecia. Hay un racismo cognitivo, hay un racismo a todo nivel. Si siempre dicen, ¿no? Los grandes pensadores aquí locales, paseños de la élite, que no, o sea, no nos consideran que hayamos tenido filosofía. Cultura, ellas tienen costumbres, sus usos, costumbres, hasta ahí nos, como si fuéramos así, ganados que sabemos comer, así, ¿no? Entonces, no, era una civilización completa. Entonces, ese sentido a mí me impulsa a poder, por lo menos, rescatar algo, porque muchos hermanos deben estar trabajando también lo mismo, y nos leemos entre nosotros y construimos, así vamos a engrandecer nuestra civilización, porque la colonia nos ha anulado, pues no nos ha hecho desaparecer, pero ha desorganizado todo y lo ha estancado, ¿no? Nos toca, creo, a nuestra generación y también a la generación que viene, es agrandar, recuperar, hacer renacer toda la civilización entera, ¿no? Vale, que Freilan, a ver.
¿Alguna vez has sentido, ¿no? Al hablar aymara, que te estabas o que te conectas de manera histórica, de manera cultural con nuestros antepasados? Sí, sí, claro, claro. Cada vez que tratamos de recuperar, aunque sea una palabra, entonces ahí está encerrado memoria, ¿no? Entonces, la palabra, el lenguaje, el discurso, encierra memoria. Entonces, como que ese rato te conectas, esa memoria, no vamos a decir pasado, sino es memoria presente también. La palabrita antaña no, es bien lindo, ¿no? Es en Aymara, antaña, antasiñani. Pero antaña no solamente es una memoria del pasado, sino también es antaña tener una idea ahora, pero también es antaña tener una propuesta para después. Kunstlerin antawayen. Entonces, quiere decir que nuestra memoria no solo es antigua, sino trasciende todos los tiempos. En Aymara así se puede entender antaño. Entonces, así, ejemplitos así tenemos, y esa dimensión tendríamos que recuperar. Y trabajando en otros lugares también, pues uno siente eso, ¿no? Yo he renegado mucho, igual me he decepcionado cuando estaba trabajando en una ONG en el Alto y educativo, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar con unidades educativas, ¿no? Y entrando también a este tema de lenguaje y cultura, pero ahí teníamos un programita y teníamos que lograr que profesores que en el Alto no tienen todavía el certificado de idioma puedan cursar y la institución estaba pagando 400, 600, no me acuerdo, a cada uno y no querían, no querían. Uno tenía que llamar, por favor, profe, decir, pasaremos, rogar, o sea, esa actitud del magisterio, del profesor, que se supone que es el que debería impulsar a nuestros niños a tener, digamos, esta actitud positiva, no reproducir la ideología lingüística colonial de despreciar lo nuestro y solamente apreciar el castellano y el inglés y lo extranjero. Pero no, no, no les interesa. Yo tenía que estar llamando, rogando, y ni siquiera hemos podido completar toda la lista y eso pagado. ¿Sí? Yo te lo estoy pagando, pues la institución está pagando. Y a mí en Radio San Gabriel o en otra institución tenemos cursos así, y nada. Entonces, esa experiencia de decepción igual te marca, ¿no? Sucatay, con una primera que hay que trabajar. Pues. No, no hay que quedarse así nomás. Los que somos aymaras creo que tenemos toda la obligación de recuperar esa memoria ancestral. Entonces, como, Ah, wali que ojilata failan. A ver, en tu experiencia personal, ¿alguna vez has sentido vergüenza o presión hablar aymara? sí, sí, justo en esa etapa de venir al alto, en la adolescencia, en el colegio, ¿no? Entonces, aquí ya no hablo, los chicos de aquí ya deben ser de segunda generación y yo recién estaba llegando, ¿no? Entonces, en el colegio no hablaban, no querían hablar. Entonces, los atrevidos aymaras, por ejemplo, un primo ha venido bueno, lamentablemente ya ha fallecido. Ese era un atrevido, ¿no? Ah, yo voy a recitar en aymara. Ya le cascaba su recitación en aymara. Era espectacular. Entonces, esos héroes, diríamos, no sé, esas rupturas, eso todos deberíamos hacer en nuestros distintos campos, ¿no? Pero a algunos nos daba miedo. No, a una chica quería hablar, entonces Neymar no le hablaba, no, mejor no, ¿qué le va a decir? Así, esa manera de autonegarse, ¿no? Entonces, mejor aprender el mejorcito castellano, ¿sí? Entonces, hasta el castellano no salía bien, ¿no? Entonces, eso, al hablar con las compañeras de curso, ahí había un poquito en el kamsati requiteste, digamos, ¿no? Entonces, hasta esta quería, entonces, había esas experiencias. Y en la universidad era peor, claro, ¿no? Entonces, ver a esos caras ahí, dice yo, no, ¿qué voy a saber yo? No, que peor en Aymara, no, quiero, me van a despreciar, no, mejor atrás y me voy afuera y ni comía con ellos, ¿no? Me iba al Parque de los Monos, ahí estaba con mi chunita y comiendo todos los medios días. Entonces, hasta aquí esa no las quería, entonces, había esa autoaislamiento.
Ay, interesante. ¿Alguna vez, ahora de forma positiva, ¿no? ¿Alguna vez has sentido una experiencia positiva, algo que puede ser memorable, ¿no? Al momento de hablar aymara con alguien o en público, algo que nos puedas contar? Sí, 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 sí. Otra experiencia que he tenido, justo cuando estaba trabajando en la corte electoral, yo más jovencito, y ahí nos han seleccionado, ¿no? Como teníamos que ir a comunidades lejanas, rurales, entonces ahí me sentí muy bien, porque, como te digo, en la universidad quizás he perdido es esa capacidad, es esa facilidad, hasta el vocabulario, ya perdí muchas cosas, ¿no? Entonces, pero cuando ya he salido de la universidad, he recurrido más a mi mamá, entonces, ya está, ya más o menos, ya, yo podía hacer bien talleres, así, todo fluido en Aymara, entonces a mí me mandaban, ya vos vas a ir a hablar, entonces, me acuerdo un taller, creo que era en Amarca, creo que es antes de ir a Charazani, ahí. Entonces se han reunido, ¿no? Y algunos comunarios más y le metimos en Aymara Tatalanta. Entonces se han reído, hecho así unas bromitas, hecho lindo ha salido el taller, o sea, realmente me ha gustado, ha ido como un orgullo. Está la Aymara, sí. Entonces, es otro en Camata también, ¿no? Eso era sorprendente también. Yo no conocía Camata, entonces había sido pues ahí puro blanco. Entonces yo he llegado con mis compañeros y vemos, yo he visto español nomás, así, flacos, barbudos, altos, blancos. Listo. Aquí españoles así, toditos, sentados ahí y lleno el salón, ¿no? Y yo por fregar nos he dicho, ya, nosotros vamos a hacer en nuestros idiomas. ¿En qué idioma podemos hacer? En cualquiera, nos han dicho. Nosotros sabemos aymara, nosotros sabemos quechua, castellano, hablamos en cualquiera. Ah, la macana he dicho, me sorprendí realmente, así que por la tez, ¿no? Mi prejuicio era que los blancos, digamos, eran españoles y solamente los más morenos somos así originarios, ¿no? Entonces, y lo hemos metido en Aymara, así, y todas esas regiones así. Entonces, esos talleres, ¿no? Eso me han impulsado también a sentir orgullo, porque te sientes que cuando la gente responde, sonríe, te pregunta, así, ¿no? Pues siempre eso. Y trabajando en cultura es lo mismo, ¿no? Y como vos no sabes Aymara, a vos te mandan, y a vos vas a ir, dice que están pidiendo taller, no sé, en tal provincia, todo él. Entonces, ya, aparte de ser trabajo, entonces, yo me sentía bien enseñando. Ahora, lo peligroso también, eso tal vez no me doy cuenta, autocríticamente habría que reflexionar, como ya estamos formados en la academia occidentalizada, entonces seguramente nuestra mentalidad debe estar occidentalizada, aunque hablemos cosas en Aymara, quizás estoy transmitiendo cosas colonizadas, quién sabe, ¿no? Eso habría que reflexionar también. La- Vale, que Gilata Freilan, Sarandas Caquiñán, a ver, vamos a ver ahora el entorno familiar. Creo que ya me has respondido, pero vale la pena recalcar la pregunta, ¿no? En tu familia, en tu entorno familiar, todavía hablan el idioma aymara. ¿Con quiénes básicamente hablas todavía en tu familia en aymara? En tu casa, en tu hogar. Sobre todo con mi mamá. Entonces, mamá, que tiene chica más que parlas, ¿no? Entonces, como ella solo habla aymara, entonces, cuando sus maros, ¿qué pasa? Todo aymara, imposible. Tatajanes castellano, paljar, que aymara, palas, somos bilingües, ¿no? Entonces, pero yo agradezco mucho, ¿no? En lo cultural, en la memoria, todo, y demás. Entonces, con mi hermano, por ejemplo, ya es poco, poco aymara, ¿no? Aunque es lingüista, así, ¿no? Pero hablamos más en castellano. Y también lo que me sorprende es mi otro hermano que está en Córdoba, en Argentina, que ya está más de 20 años y cada 3 años vuelve. Si recién ha vuelto en este año nuevo. Y pensé que se ha olvidado, pues, pensé que se ha olvidado porque no, ya, ¿con quién va a hablar? Pues, sí, entonces, uno cuando no habla se olvida. Pues, yo he estudiado quechua, pero como no hablo con nadie, ya me he olvidado. Algunas cositas, no sé. Entonces, así debe ser, pues, digo, ¿no? Pero no, aquí mi mamá le habla, Aymara le ha hablado y el Genaro, no, pues,
la Marlene, su esposa, no entiende. Entonces, el general se la ha traducido bien. Entonces, él mismo había estado sabiendo, pero con él, ¿no? Con mi hermanita tal vez está en España ya, entonces llama también, en Aymara llama, ¿no? Entonces, así, estamos así. Después con los primos ya algunas cosas nos bromeamos, hablamos en Aymara, pero ya es bilingüe siempre, ¿no? De forma más específica todavía, hermano Froilán, con tus hijos o a tus hijos, ¿algún momento has enseñado, hablado Aymara? ¿Saben Aymara algo, mucho? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Sí, eso es complicado también, ¿no? Entonces, bueno, siendo francos, no hablan fluido, ¿no? No hablan. De pequeños yo les he enseñado, les he hablado, ¿no? Entonces, pero por el tiempo, ¿no? Su mamá también le habla, ¿no? Le habla, entonces, pero no, si ahorita le dijera, a ver, dame un discurso, no hay más. Claro, si se memoriza, puede estar hablando, pero sabe palabritas, así, ¿no? Entonces, como un discurso cotidiano, no lo tienen, solo como memorias, y entonces sería poco, digamos, ¿no? Ok, entonces, considerando esos aspectos, hermano Froilán, a ver, ¿crees que va a ser ahora más difícil que los niños, los jóvenes, adopten el idioma aymara en su vida diaria? Esto digo porque, por ejemplo, en el campo, las personas que son monolingües como nosotros o que tienen como primera lengua el aymara, a sus hijos ya no enseñan aymara, sino directamente ya es en español, ¿no? Entonces veo en diferentes lugares en las áreas rurales, los niños hablas en aymara, pero te contestan en español, ¿no? Entonces, ¿cómo crees esa parte, ¿no? ¿Será difícil ahora que adopten el aymara como un lenguaje cotidiano? Es muy difícil. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos que podamos porque yo hace, debe ser unos 10 años, aunque me acuerdo las últimas veces que he visto bien hablando a niños en el pueblo, ahí en Sulcatiti, ahí en la plaza, correteando a los niños y les he hablado en Aymara. Y normal, así, o con mi mamá. Aymara, Sumaya, hasta así es que, pero estos últimos viajes, últimos años, ya no, así como vos dices, Aymara, Tiscasquesmaja, es castellano y Garzja. Entonces, eso otra vez me parece que la explicación es la influencia de la escuela y el colegio, ¿no? Y digamos, porque las ferias, eso, no, pues las mamás están netamente aymaras, ¿no? Pero en las reuniones igual, ¿no? Están en Aymara está, pero yo creo que tal vez en los medios también, ¿no? Los redes sociales ya todos tienen celular, entonces tienes que leer en castellano, ¿no? Entonces, eso y sobre todo yo creo que es la escuela y el colegio, porque ahí socializas con tus pares, entonces, además, lamentablemente, bueno, no es lamentable, sino es una condición psicológica normal. Cuando eres adolescente quieres agradar, quieres ser parte del grupo y tu grupo es la mayoría es castellano hablante, entonces por esa actitud adolescente te acomodas, entonces te avergüenzas, olvidas, ya no quieres hablar en nada. Y en la ciudad eso es mucho peor, ¿no? Entonces, si eso está pasando en las comunidades, lamentablemente, en las ciudades es mucho peor. Por eso creo en los censos cada vez es, aunque se haya intentado obligar a los profesores, como ya he contado, no funciona con los profesores. Lamentable eso, pero en los censos por eso cada vez los hablantes estamos bajando, bajando, bajando y parece una tendencia, ¿no? Pero ¿cómo podemos revertir eso con los esfuerzos, ¿no? Que ahora mucha gente, a mí me encanta que en las redes esa explosión de Neymar que haya, eso va a reforzar el retorno, por lo menos ya no a naturalizar el olvido del Aymara, sino a más bien a naturalizar hablar en Aymara. Entonces, yo creo que esos esfuerzos hay que hacer ahora desde esta nueva era digital, ¿no? A ver, relacionando eso, hoy día leía, hemos compartido, ¿no? El flyer de este evento precisamente. Y había un comentario, ahorita no tengo a la mano, que decía, ¿no? ¿Para qué nos va a servir el Aymara, ¿no?
sea, nosotros, o creo que la persona que comenta está en Estados Unidos, ¿no? Nosotros hablamos inglés, hablamos francés, alemán, y el Aymara, ¿para qué va a servir? Así era su pregunta, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, desde tu formación, hermano Freud, ¿crees que todavía el Aymara es relevante en espacios urbanos? ¿Crees que es importante fortalecer? ¿Cómo ves el Aymara? Y de qué es importante, es muy, muy importante, ¿no? No podemos olvidar, como hace rato decía, porque si no va a desaparecer, ¿no? Nos vamos a castellanizar totalmente y después vamos a decir, yo no soy aymara, soy mestizo, no sé qué cosas vamos a decir. Entonces, para que no ocurra eso, hay que fortalecer por todo lado, ¿no? Había una idea que con algunos pilates estábamos diciendo, con ataque castellano y ataque directamente, si queremos, entre comillas, conectarnos con el mundo, y ahorita es todavía el inglés, seguramente de aquí a 20 años va a ser todo chino mandarín, ¿no? Entonces, pero ahorita sigue siendo el inglés. Ah, si queremos conectarnos con nosotros directamente, Aymara y castellano, Aymara y inglés. Entonces, más bien el castellano nos está colonizando, sigue, y seguramente el Aymara de hace 400 años ya debe ser ahorita diferente, ya debe ser el Aymara actual que hablamos. ¿Por qué? Por la influencia de las lenguas en contacto con el castellano, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que aymarizar pues todo, desde ¿cómo se llama? Desde el paisaje, desde los letreros, desde y todo eso, pero en las instituciones también, en la justicia. Yo me acuerdo que en algunos juicios, que seguramente algunas audiencias que había, mandaban alguna vez notitas al Ministerio de Cultura diciendo necesitamos traductor en Aymara y alguna hermana, alguien sabe estar yendo a traducir, así. Entonces, eso ya no debería ocurrir, pues, o sea, el juez, el fiscal, todos deberían atender en Aymara. Entonces, una justicia intercultural, por decir, debería ser así, y también de todo funcionario debería ser no solamente un servidor público y nada más, sino tener un perfil igual intercultural, ¿no? Entonces, es decir, en sus saberes, en sus competencias debería estar todo lo que es la cultura aymara, la cosmovisión, la historia, los saberes, pero también hay al mismo tiempo el idioma, ¿no? El idioma no hay que ver simplemente como palabra, ¿no ve? Como cosas que se dicen, sino todo esto, ¿no? Cosmovisión, sabiduría, eso está pues en el idioma, entonces debería ser así. Si vamos a todavía sostener que somos Estado plurinacional, como milenariamente somos desde Tiwanaku, siempre era multinacional y multiétnico, o sea, hay muchas palabras, pero plurinacional podemos decir, porque estaban ahí los urus, estaban los puquimas, estaban los aymaras, seguramente muchos otros pueblos y idiomas. Pues eso se ha mantenido por siglos y milenios. Eso, esa diversidad tendríamos que valorarlo, porque si no, vamos a todos homogeneizarnos y castellanizarnos y occidentalizarnos, ¿no? Vale, que Ujlata Freilan. A ver, continuando con lo que acabas de decir, ¿cómo crees que la Aymara ha evolucionado en estos últimos años? O sea, ¿ha mejorado? ¿Hay más práctica del idioma Aymara o se está perdiendo? ¿Cómo lo ves la evolución del idioma Aymara? Si vemos los censos, no, lo que está pasando es, en los años 90 éramos bilingües todavía, o sea, habían más hablantes, o sea, en la población que hablaba dos idiomas era más aymara y un poco castellano, entonces era un bilingüismo, pero a favor del aymara, ¿no? Pero ahora nos hemos pasado en el siglo XXI a la tendencia a la castellanización. Entonces, estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo. Y en el censo eso se ha visto, ¿no? Ahora eso también afecta, no solamente, o sea, el idioma jala, influye, construye tu identidad también, ¿no? Entonces, muchos que ya no hablan aymara, entonces podrían más fácilmente decir que ya no soy aymara. Entonces, ¿qué otra cosa puedo ser? Seguramente van a decir, soy ciudadano universal, no sé, pues qué otras cosas dirán, ¿no? Para no decir soy castellano, hablante, así.
Entonces, es evidente esa tendencia a la castellanización, pero precisamente por eso creo que tenemos que poner esfuerzos para exigir al Estado que sea mucho más fuerte en su política lingüística, en el Estado y en sus instituciones, ¿no? Y tendríamos que influir también a todos los medios de comunicación. Eso hay que ampliar mucho, o sea, cualquier programa de entretenimiento, y yo sueño que sea por lo menos bilingüe, ¿no? Todo entretenimiento, todo, desde musicales hasta shows o lo que sea. Sería lindo y escucharles en Aymara y que estén hablando en castellano también y así por lo menos ya vamos a volar, porque en sociolingüística entendemos que solamente el uso público que tiene prestigio en un idioma, a eso vamos a tratar de ir. Pero si no hay ese uso público y oficial en cualquier instancia, entonces no, la actitud normal, explicable de la gente va a ser, si no, nadie usa, entonces, como ese director diciendo, aquí no va a servir, pues, pero vas a ir a la universidad, ¿qué eso te va a servir? Así, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en todos los medios públicos y universidades, etcétera, eso hay que seguir apostando allí en esos contextos y recién teniendo ese uso oficial, vamos a poder, la gente también va a decir, ah, está, pues podemos hablar en todo lugar, ¿no? Entonces, había la idea, pero otra vez no se ha podido aplicar, de que como se llama, toda la correspondencia y por lo menos los documentos oficiales deberían ser siempre bilingües, ¿no? Por no decir, debería ser solamente en Aymara. O sea, aquí en La Paz tenemos todos la obligación de leer una carta, un oficio en Aymara debería estar. Entonces, nos tenemos que exigir también, ¿no? Por lo menos los que tratamos de recuperar, es nuestro rol, piloto humano. A ver, hablando de las políticas públicas y también lo que sería el rol de la Aymara en cuanto a lo que es la educación, ¿crees que el actual sistema educativo contribuye realmente a lo que es el idioma aymara? Por ejemplo, esto digo porque en las escuelas, colegios, hoy en día están casi obligados a aprender un idioma nativo y un idioma extranjero, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente esto contribuye? Y ahora, si no fuera así, ¿cómo se podría mejorar esto? Am, bueno, una propuesta que había es que no solamente una sola vez haya que presentar el certificado, ¿no? Por parte de los profesores que han pasado el curso, y quizás solo han pasado y no hablan, ¿no? Entonces, sino que periódicamente eso habría que fijar, exigir y otra vez, y al final todos tendrían que hablar, todos los profesores tendrían que hablar, eso sería uno, otro, ah, y lo mismo con todos los servidores públicos, ¿no? En todo nivel. Y que se llama el entorno, siempre va a ser el entorno, ¿no? Un hablante, niño, joven, adulto, ¿por qué va a escoger expresarse en un idioma o en otro? ¿Por qué va a decidir hablaré así o hablaré con el otro idioma? Cuando vea que en el entorno hay ese idioma hablándose, ¿no? Entonces, en las escuelas, por ejemplo, los festivales que hacen, ¿no? Que se llaman las demostraciones, en todos esos actos públicos, en las horas cívicas, debería estar siempre presente. Nosotros los humanos somos pues bien rituales, ¿no? Bien. Entonces, nos, formamos nuestra subjetividad en la ritualización de lo público. Entonces, en toda hora cívica, en todo acto público, etcétera, las autoridades educativas, los profesores deberían poner así, mitad, y utilizar en Aymara. Entonces, cuando escuchas y públicamente todos están escuchando, entonces, como que esa ritualización va a interiorizarse y va a animar a hablar, va a animar a hablar. Es como decir, ¿no? En una discoteca, por decir, el animador, con el DJ, de repente se pone a hablar en Aymara también, ¿no? Entonces, todos van a naturalizar y que si también podemos hablar en Aymara. Eso en los actos rituales institucionales, en cualquier contexto, debería promoverse. Eso sería una manera de animar, motivar subjetivamente a todo hablante a adoptar también la actitud positiva hacia el Aymara. Y después el entorno físico, ¿no? Eso podríamos proponer.
Y como ya decíamos hace rato, eh, habría que avanzar, ¿no? En la educación superior, en toda institución, etcétera, en las Fuerzas Armadas, en todo lugar. Ahora, esto de las Fuerzas Armadas, yo también tengo una anécdota. Ah, nos envían pues a dar así unos cursos a, ¿cómo se llamaba este? De Santa Cruz, más aquí en Montero, ¿no? Ahí estaba la escuela antiimperialista, así se llamaba, donde iban los oficiales, ¿no? A pasar unos cursos, así, de un semestre será pues, y con su programa y todo eso, y ahí estaba incluido temas de descolonización y interculturalidad, pueblos indígenas, etcétera. Entonces, ahí vamos a dar un par de veces, y yo me doy cuenta ahí, ah, ¿cómo se llama? Su actitud. Primero hablamos así del Estado plurinacional, de que hay que valorar los pueblos indígenas, de que hay que recuperar los idiomas, así. Y después de hablar un buen tiempo, a mí se me ha ocurrido preguntarle si están asimilando, y el primero, y son capitanes de esos rangos, ¿no? Entonces, primero me repite igualito, todo lo que he dicho, o sea, se ha resumido, se ha anotado seguramente igualito. Entonces, qué bien, he dicho. El segundo, ya estaba hablando así también. El tercero ya no, ya reaccionó. Y después el otro lo mismo, ha salido su chuima colonial, ¿no? De los militares, que eso es histórico desde la fundación. Dicen, esto de plurinacional, es un rato, eso va a caer, que la huipala, eso no nos representa. O sea, esa actitud, ¿no? De negar todos los avances que pudiéramos tener en lo intercultural, en la valoración de las culturas, pues, de las cosmovisiones, etcétera. Luego, desde la intelectualidad, lo mismo pasa, pues, lo mismo pasa. Hay toda una tendencia, ¿no? Y eso es, ¿no?, antiquísima, de la intelectualidad, de la élite, digamos, o de los aras directamente, tradicional, ¿no? De no valorar, de negar, hacer desaparecer. ¿Qué es eso de la cultura, cosmovisión, la Pachamama? ¿Qué es eso, hombre? Entonces, más bien, solamente hay que apostar por lo económico y el poder, ¿listo? Pero lo cultural, cosmovisional, ritual, espiritualidad, nada. Entonces, hay también esas tendencias que yo estoy en contra de eso, ¿no? Ok, muy bien. Hay algunos aspectos que tal vez ya hemos mencionado, pero creo que vale la pena recalcar un poco. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la representación de la Aymara en medios de comunicación, ¿no? De forma general, ¿no? Radio, televisión, ¿no? Escrito. ¿Cómo ves? ¿Cómo está representado el Aymara en los medios de comunicación actualmente? Yo creo que falta mucho. Lo tradicional, lo positivo es que eso viene desde atrás, ¿no? Ya desde los primeros radios, y siempre en el amanecer podías escuchar siempre Neymar, así, ¿no? A las 5 de la mañana, los programas ahí. Incluso en los radios, antes yo escuchaba, incluso las radios evangélicas, ¿no? Entonces, ahí están haciendo todo su contenido religioso, pero en Neymar, ¿sí? Entonces, desde la lingüística eso está bien, ¿no? Desde lo cultural y es otra cosa, pero desde el idioma está muy bien. Pero que no se quede simplemente en las horas así del amanecer. Algunos canales están poniendo también a mediodía, así un poquito, ¿no? Para combinar, y eso me parece que hay que ampliar. Entonces, yo creo que es poco todavía, pero en general en los medios, sobre todo en la televisión, ¿no? La radio. Quizás es el público que escucha, quizás es la gente de adulto mayor, ¿no? Por lo menos pasando los 30, ¿sí? Y los jóvenes suelen escuchar solamente música, ya, ¿no? Para eso es la radio. Pero ahí mismo los locutores que hacen música en la radio podría incorporarse. Pues, pero la televisión yo creo que es lo que más influye, ¿no? Y ahora, después de la televisión, el boom después de todos los celulares, ¿no? Todas las redes sociales, y yo creo que es el mayor formador o deformador en este caso de la niñez, de la juventud y de nosotros mismos, ¿no? Ya tocando ya lo que es tema tecnológico, tema redes sociales, la inteligencia artificial y otros aspectos, ¿cómo ves el impacto? ¿Es positivo, negativo?
para el Aymara. ¿Cómo lo ves este tema de las redes sociales? A mí me parece positivo. Yo creo que vamos a seguir avanzando, eso yo por lo menos esa esperanza tengo, porque antes no, pues no había. Creo que ahí los quechos nos han ganado, porque podías ver primero cantantes así cholitas, ¿no ves? En quechua bailando desde Cochabamba o Potosí, y incluso desde Argentina, sí, y los primeros redes sociales, yo me acuerdo, tranquilamente, muy sencilla y naturalmente podían expresarse en quechua, como si nada. Pero al contrario, nosotros creo que eran más tímidos, ¿no? En La Paz, en Oruro, que nuestros locutores, incluso a nivel de la dirigencia sindical, o sea, en sus discursos en quechua normalmente se expresan en los quechua, pero como son nuestros mismos dirigentes vecinales o sindicales, no. Entonces somos muy tendientes al castellano. Bueno, eso puede tener la explicación hay un modelito, ¿no? Teórico de explicar eso. Mientras más cerca al poder está, entonces las poblaciones cercanas van a adoptar la cultura, todo, el idioma, todo, de ese centro de poder. Pero mientras estás más lejos de ese centro de poder, vas a mantener más fácilmente tu cultura, tu idioma. Entonces, los aymaras estamos pues cerca de la sede, pues quizás esa es la influencia. Pero aún así, esta incursión en las redes sociales de todos los influencers, no sé cómo podemos llamar, en Aymara, ¿cómo sería Gilata Román? Todos los hermanos que están entrando en el entretenimiento. Eso a mí me gusta mucho porque están en entretenimiento, están en contenidos de ocio, están en lo educativo, como vos mismo, hermano, y otros pueden estar también en otras modalidades, pero negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo dicen, entonces, me parece que su rol es muy importante, muy valorable y todo el esfuerzo y empeño que le ponen, yo creo que hay que seguir ampliando. Pero yo creo que muy bien ha habido una explosión de lo aymara, ya más allá de lo que he hecho, estamos, creo, fortaleciéndonos mucho. Habría que hacer estudios de eso también, ¿no? He leído algunos estudios que están muy interesantes sobre el espectro de qué cosas hay en el TikTok, por ejemplo, por parte de los jóvenes en Aymara, ¿cierto? Y qué están consumiendo nuestros jóvenes también, en el Alto, por ejemplo, en la Universidad de la UPEA, por ejemplo. Entonces, creo que es un rol muy importante y creo que muy bien estamos creciendo, Pilar Kazumán. De aquí a 10, 20, 30 años, ¿cómo visualizas, cómo ves el idioma Aymara? Um, bueno, siendo pesimistas y aceptando que esta tendencia de la castellanización siga, no, pues, seguramente vamos a achicarnos, ¿no? Pero siendo optimistas, yo creo que y poniéndole esfuerzo y ampliando todos estos espacios en las redes sociales, etcétera, o valorando ya más de lo filosófico, etcétera. Y desde la academia, a mí me gustaría mucho que en la UPEA, por ejemplo, en el Alto, los contenidos de las materias de todas las carreras adopten no solamente digamos, lo técnico, entre comillas, científico, porque cuando decimos científico, que parece que quieren decir lo que viene de Estados Unidos, lo que viene de Europa, eso es científico, y lo que nosotros teníamos, nuestros ancestros teníamos y nosotros tenemos todavía, eso no es científico, no sé, es costumbre, así tendemos a pensar, pero también es ciencia, también es epistemología. Entonces, eso pudiera incorporarse de manera mucho más estudiada, formada, fortalecida en todos los contenidos de la educación superior, eso podría fortalecer mucho más, haciendo esos esfuerzos en la academia, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el Estado, ¿no? En las instituciones. Si todo eso pudiéramos fortalecer de aquí 20, 30 años, a la Aymara yo creo que no solamente va a dejar de castellanizarse, sino vamos a recuperar nuestra comunidad lingüística aymara netamente, aunque sigamos hablando castellano. Yo preferiría que ya no se, poco a poco se vaya perdiendo y directamente saltemos, si queremos conectarnos al mundo, como decíamos, al inglés o después seguramente al mandarín.
etcétera. Entonces, podríamos trabajar todo eso en conjunto y quizás nos falta esa conciencia de nación aymara, ¿no? No solamente de sentirnos culturalmente interesantes, digamos, de que bailamos bonito, tenemos un folclore muy interesante, tenemos un gran poder tremendo, o las entradas del alto, no nos buscamos a esa demostración espectacular de los que tienen plata y pueden mostrar todo su poderío, digamos, en las entradas, sino también ellos mismos, ¿no? Los caminos puedan apoyar este movimiento de recuperación, movimiento de renacimiento, digamos, como en Europa hablaban, ¿no? Entonces, takijar kut hapsna, ¿no? Tapsna aymara na kam hanit aymara entonces, si hacemos eso, podemos prever así optimistamente que vamos a ser un pueblo grande inmenso y con mucho poder como Aymara con nuestro idioma y cultura. Wale que ojilata Froilán, comat charma aruskiptoitan, yaqipana kainas piñas japaxta, aymarata y aruskipa paspasa sina. Haneu komakit acá aruskipa winakaja, uinteinta kiu, ¿no? Entonces, haneu aymarata kikit, haneu aymarakiat ukanakata kikit, hangunaja takinita ki ukamatua, aymarat kamaraki, castellano arut kamaraki, charma aruskiptoitan hilata Froilán, kumaraki taqi uintanipta Humanacar, Comat Sañane, ¿ya? A ver, tu cuenta, Kislata Froilán, a ver, castellano Arotis, aquí pide, si pudieras dar un mensaje a los jóvenes, jóvenes aymaras o no, a personas que quieran aprender, están interesados en aprender el idioma aymara, ¿qué le dirías como mensaje? Ah, primero creo que no podemos negarnos a, a todo lo que nuestros antepasados nos han legado, ¿no? Pues, a Chile na casas, a Huicha na casas, con jamtes na kawayap uka, aneu kam armata ki kaspati, ¿no? O sea, no se puede perder y podemos olvidar, sino amancha tañapo, amta tañapo. Entonces, eso nos va a pedir, nos va a poder, nos va a permitir que como pueblo, como nación entero, como Aymara, nos podamos levantar económicamente, políticamente, pero con esta base cultural, lingüístico, filosófico. Entonces, sigamos fortaleciendo. eh, yo creo que ya no hay esa vergüenza que tal vez en los años en noventas, aquí en la ciudad era muy dominante, ¿no? En el área rural estábamos, digamos, más aymaras, pero aquí era muy dominante, pero ahora con este fenómeno de las redes sociales, y muy bien, yo valoro mucho a nuestros líderes culturales, diríamos, todos los que se están enseñando aymara, todo eso. Entonces, yo creo que ya no hay tan vergüenza eso de, ay, no, convertir yo aymara, sino más bien, aunque no hayamos olvidado el idioma, los jóvenes, ahora yo creo que sí hay un sentimiento natural de decir, sí, yo vengo de tal provincia, mi papá es de tal provincia, yo soy hijo, hija de aymaras, entonces yo también soy aymara. Creo que ese es un resultado positivo de la subjetividad, intersubjetividad, cultura como aymaras. Entonces, yo creo que ukao chamasaj, ¿no? Entonces, sarantas que kiñani hanar mesiñaniki. Y quizás así como una invitación, así, vamos a tener algunos resultados en este sentido en la UPEA, por ejemplo, y para fortalecer esto, diálogos con otros estudiosos. Quiero comentarles, a mí me ha sorprendido el año pasado que en Lima, en la Universidad Católica, han hecho un estudio gigantesco, se llama Epistemologías Andinas y Amazónicas, a la cabeza del doctor Quintanilla, que le hemos invitado, hemos hecho una charla en la UPEA el año pasado, y este año pensamos hacer otras así actividades grandes, ¿no? Con la universidad también de la San Marcos, con las instituciones, incluso especialistas ahí.
que hay de la cultura incaica y aymara también. Entonces, por ese lado nosotros vamos a tratar de fortalecer también. Y nosotros mismos estamos trabajando documentos y esperamos presentar en la Feria del Libro que va a estar en marzo, en la Feria Internacional del Libro en el Alto, este tipo de contenidos, epistemología aymara, el Yatiña, Amuyaña, Lufiña, Huintaña. Desde ahí podemos generar toda una serie de categorías, cientos de categorías desde la Aymara, para decir, así también se construye el conocimiento. Pues como ya hemos dicho, ani alek aruquiña paquete, amuy una casasa, sarawi una casasa, ¿no? Entonces, amta taña pay, en todo sentido. Y desde ahí, mira, el salto siguiente tiene que ser que desde esa reflexión filosófica, cultural, ahora eso hay que combinarlo con lo económico, con el desarrollo, vamos a decir, aunque eso tiene mucha crítica, pero esa abundancia económica a partir de lo económico. Entonces, a la ingeniería tenemos que ingresar, a la tecnología tenemos que ingresar, pero con nuestro espíritu, con nuestro ajayu de Aymara. Y si vamos a ingresar a la ingeniería, a la tecnología, luego seguramente ahorita está un boom, ¿no? Las IAs, las inteligencias artificiales. Yo creo que como Aymaras también podemos aportar en desarrollar esas tecnologías que de aquí para adelante van a dominar, ¿no? Van a dominar. Entonces ya ha pasado la era de que la dominación, o sea, el poder era primero a través de los medios de comunicación, que era muy eficiente para controlar la mentalidad de la población. Ahora vamos a estar dominados por las IAs en todo nivel, ¿no? En toda generación de contenidos, etcétera. Entonces, todo el mundo se va a volver virtual, ¿no? La realidad concreta, material, se va a difuminar y todo vamos a confundir con lo virtual, con lo que las IAs nos diseñan desde nuestros celulares, desde nuestros computadores. Para eso tenemos que estar preparados desde lo aymara, desde nuestro ajayo, desde nuestro kamasa, desde nuestra memoria. Ukaspa o Gilata Román. Waliki hilata Froilán, tukteintaque, kunarunak charhat oñmonta, kunam irnaqa winakan picharantaskta, kunanak ch'uñt'aymonta hilata Froilán, humankaspa aro hilata Froilán. Walik walik chane ukchaki ispao entonces walik pen ka aruskit awinak mahwakis asktaja de walik allá tata la tazuman y que hilat kuya kanaka pirinaka aruskit arekchino wale istañane ne su kan tape chaka chiquinta erekiñane que lika sata chakana internet kansa entonces como naira sarantañane ama esta señal hiwas kama no ama esta señal anu como armañanete kaukat sultan kun hamatan sa kun hamas naira sarna kawitan ha acha jilna kas awichana kas kun hamata ina sa ichak kun hamara kinyane sa naira ro kun hams saranta ro kinyane ukana klub nyata tapekon kwas pau hilata allá Allá hilata Froilán, kamat hicharma acá aruski uftawimpi tukuitan, taqinirwa hallaltatapta, walhani qilqantanaypqi, histawinakas utharakiwa, mujutirinakan haisarakiñano ka histawinakaros, ¿ya? Muchas gracias a todos por su participación, por asistir a este conversatorio, a este webinar. Lo hemos llamado Voces de la Aymara, ¿ya? En este ciclo de webinars vamos a invitar a personajes aymaras principalmente para ver su experiencia, es decir, el significado cultural y personal del aymara para el aymara, ¿no? Yo que soy aymara, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? ¿Qué significado cultural y personal tiene el aymara? Entonces, es para conocernos, para saber el significado, las perspectivas, la opinión sobre lo que es el idioma aymara. ¿Ya? Entonces, muchas gracias a todos por haber participado en este primer evento, en este primer webinar. Vamos a seguir, ¿ya? Entonces, también hace un momento aclaraba, ¿no? Entonces, tal vez
algunos estaban pensando que vamos a hacer netamente en Aymara. Podríamos haber hecho, pero sin embargo, este tipo de eventos no es solamente para los que saben Aymara como tal. Queremos un poco difundir, ¿no? Lo que nosotros pensamos, nuestra experiencia, nuestras sapiencias, digamos, de lo que es el Aymara. ¿Listo? Entonces, me despido. Muchas gracias. Vamos a estar también el próximo jueves con otro invitado. ¿Listo? Muchas gracias, hermano Froilán, por haber participado en este primer evento. Bye, Ay, Gilat. Froilán. Hikisinkam takin, hikisinkama. Allá, allá.